Cordial saludo, apreciados estudiantes. Hoy tendremos entonces en esta lección eh, la clase referente a la capacidad de síntesis. Eh, Esta clase, dentro de las 5 primeras semanas que está establecida en el cronograma de trabajo del curso virtual, es importante para el trabajo que ustedes van a realizar del organizador gráfico, donde tendrán que aplicar la capacidad de síntesis de la información que ustedes procesen del podcast que van a escuchar. Bien, sin más preámbulos, entremos en materia. Siempre en las clases, como ustedes se han podido dar cuenta, hay unos objetivos definidos. Para la clase tenemos 3 objetivos definidos. El primero, definir y comprender la capacidad de síntesis en el contexto de las habilidades comunicativas de nuestra materia. Segundo, desarrollar habilidades para sintetizar información de manera efectiva. Y tercero, aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones comunicativas reales. Bien, entonces, la capacidad de síntesis en el contexto de las habilidades comunicativas. Vamos a hacer una definición de qué es la capacidad de síntesis. Esta, la capacidad de síntesis, pues, es una habilidad, una destreza o una competencia para seleccionar, organizar y expresar de manera concisa la información esencial de un discurso. En este caso, para ustedes será de un podcast. Entonces, esto lo podemos aplicar, como dije anteriormente, a un discurso, a un podcast, a un texto. Recordemos que los textos no necesariamente son escritos, los textos pueden ser también orales o a una idea. Esto sin perder el significado central del texto o la esencia del texto. Entonces, dentro del ámbito de las habilidades comunicativas de nuestra materia, esta competencia de la capacidad de síntesis es fundamental, es importante para poder transmitir mensajes de forma clara y efectiva. Recordemos que uno de los elementos importantes dentro de la materia es tener una comunicación efectiva. Esto pues para optimizar la comunicación en los diferentes contextos en los que nosotros normalmente nos movemos, ya sea el que tenemos normalmente, que es el académico, el profesional que ustedes ejercerán en muy corto tiempo y el cotidiano, en la vida cotidiana, con la familia, con los amigos, con los seres queridos, etcétera. Bien, en términos generales, entonces, la síntesis implica que, primero, extraer ideas principales de un texto o de un discurso. Recordemos que texto no necesariamente es escrito. Segundo, eliminar información que sea redundante. Esto es muy importante. Eliminar información redundante o innecesaria. Que esto inclusive lo veíamos en la clase que les dejé grabadas de funciones del lenguaje y las máximas de Paul Gris. Ahí creo que una de las máximas es la máxima de cantidad, es no omitir información o no dar más información de la necesaria. Entonces, eliminar información innecesaria, irrelevante o redundante. Eso es muy importante en la capacidad de síntesis y reformular conceptos en términos más claros o más breves o más fáciles de entender. Esto quiere decir que dentro de los textos que nosotros abordemos podremos encontrar conceptos muy técnicos que se podrán entender dentro del área de conocimiento de cada uno. Pero ahí está entonces que esos conceptos técnicos podemos llevarlos a un lenguaje más claro, más asequible y más fácil de entender. Entonces, una persona que trate de comunicar bien o que crea que es un buen comunicador es aquel que logra expresar todas sus ideas de forma
precisa. Ahí vamos recordando la clase de funciones del lenguaje y máximas de Paul Gris. De forma precisa, sin divagar, sin ambigüedades, pero también sin excesos de información, asegurando que su mensaje sea comprendido sin esfuerzo por quien está recibiendo la información. Si ustedes ven hasta el momento esta clase, estudiantes, miren que las clases que hemos venido viendo a lo largo, las que les he ido dejando grabadas, todas tienen un hilo conductor y tienen un objetivo claro. Es, digamos, ir paso a paso para poder nosotros llegar a elaborar el organizador gráfico. Para ello tendríamos que entender las funciones del lenguaje, las máximas conversacionales de Paul Gris, tendríamos que entender y aplicar todos los temas de escucha, escucha activa, tipos de escucha y la capacidad de síntesis. Miren que estamos teniendo las herramientas necesarias para poder nosotros cumplir con el primer objetivo de estas 5 primeras semanas. Bien, la importancia de la capacidad de síntesis en la comunicación efectiva, ¿cierto? Porque a eso es a lo que le apuntamos, a que la comunicación sea efectiva. Entonces, digamos, en el contexto en el que estamos nosotros inmersos, estamos cotidianamente expuestos a una gran cantidad de información, a toneladas de información si se quiere. Entonces, aquí la capacidad de sintetizar, de procesar la información y de sintetizarla de manera óptima y eficiente es importante y es crucial para que la comunicación, sea clara y eficiente. Esto es muy importante. Entonces, aquí exponemos algunas razones que son claves o importantes de su importancia. Primero, mejora la claridad y comprensión del mensaje. Entonces, un mensaje que esté bien sintetizado, ¿cierto? Evita sobrecarga de información, ayuda a que el receptor, quien escucha o quien lea, entienda la información sintetizada sin mayor esfuerzo. Esto es especialmente útil en el ámbito o en el contexto educativo, para nosotros el contexto universitario, para el periodismo, para la política y para el mundo empresarial, que es para el mundo en el que ustedes se están preparando académicamente, para ser parte del mundo empresarial, del mundo profesional. Aquí tenemos un ejemplo en la diapositiva. Un profesor puede explicar un concepto complejo en términos más simples y resumidos para que los estudiantes puedan comprenderlo mejor. Esto es lo que les decía hace un momento. Términos que son muy técnicos, digamos, hacerlos entender en palabras fáciles, asequibles, pero de manera sintética y fácil de comprender. Segundo, optimiza el tiempo en la comunicación. Entonces, la síntesis permite transmitir información relevante en menos tiempo, ¿cierto? Eso es lo que pretende la síntesis o uno de los objetivos de la síntesis, que en menos tiempo podamos dar la misma información de manera más reducida, más compacta, pero la misma información. Esto es muy importante en tema de reuniones de trabajo, en exposiciones. Ustedes tendrán que hacer una exposición o una ponencia dentro del curso. Ahí pueden aplicar esa capacidad de síntesis en presentaciones o en debates. Es muy importante. Aquí hay un ejemplo para este caso. En una junta de negocios en la que algunos de ustedes se verán inmersos en su futuro profesional, los líderes deben presentar los puntos clave de un informe sin extenderse demasiado, manteniendo la atención en la audiencia. Y esto es un punto importante. Esto es muy importante en el tema de reuniones o exposiciones o ponencias. ¿Por qué? Porque cuando uno presenta la información esencial de manera sintética, sin alargarse demasiado en el discurso, permite que quien me está escuchando o en el caso de quien me está leyendo mantenga la atención por un determinado tiempo. Cuando exposiciones o discursos se prolongan en el tiempo, a veces redundando en explicaciones, en palabras, ¿cierto?
se vuelven pesadas y aquellos quienes escuchan, pues obviamente perderán la atención. Entonces es importante por esto el tema de la capacidad de síntesis. Tercero, favorece la toma de decisiones. Entonces, cuando la información que se ha sintetizado de manera correcta y eficiente, los receptores, recuerden que el receptor es quien lee o quien escucha, pueden hacer un análisis de esta información sintetizada y tomar decisiones de manera más rápida, digamos, optimizando el tiempo y sobre todo de manera efectiva. Aquí hay un ejemplo también para este punto. Un director de empresa necesita informes ejecutivos con la información más relevante para tomar decisiones estratégicas. Esto de los informes ejecutivos es algo muy normal y muy cotidiano en el mundo profesional y en el mundo empresarial. Y los informes ejecutivos, estos informes son muy sintéticos, muy compactos, pero traen el grueso de la información. Entonces, tener esta capacidad de elaborarlos requiere una buena capacidad de síntesis. Cuarto, facilita el tema argumentativo y por ende el tema persuasivo. Recuerden que les dije anteriormente, la argumentación está íntimamente ligada al tema de la persuasión. Una buena síntesis entonces permite construir unos argumentos sólidos, fuertes, fundados y bien estructurados. Esto es clave en el tema de debates, en el tema de discursos y en el tema de negociaciones. Voy a centrarme en este último elemento, en el tema de negociaciones, en el que ustedes o algunos de ustedes se verán inmersos en su vida profesional. Para esto es muy importante tener argumentos contundentes, fundados y sintéticos para poder convencer o persuadir dentro de una negociación. Es importante. Ejemplo, un abogado debe sintetizar los hechos clave de un caso para persuadir al juez. Obviamente aquí en Colombia no tenemos el tema de jurados, esto es más para el sistema judicial norteamericano, pero para un jurado. Entonces, el abogado o los buenos abogados tienen que tener una capacidad argumentativa muy bien desarrollada, pero dentro de su capacidad argumentativa bien desarrollada deben ser sintéticos, puntuales, claros y concisos en la información que van a presentar ante el juez, ¿cierto? Esto en favor de su defendido. Quinto, ayuda en la organización del pensamiento. Importante esto último. La capacidad de síntesis no solo mejora la comunicación oral y la escrita, que son dos elementos importantes dentro de las habilidades comunicativas, sino que también facilita la estructuración del pensamiento. Pensamiento estructurado, lo que yo les he dicho, a veces tenemos la cabeza como un bulto de anzuelos. Hay que estructurar el pensamiento para comunicar de manera sintética y ordenada. Esto es útil en el aprendizaje y en la resolución de problemas. Aquí les voy a presentar entonces una serie de estrategias para desarrollar esta habilidad o esta capacidad de síntesis. Entonces, para mejorar la capacidad de síntesis como habilidad, como competencia, pues es necesario practicar algunas habilidades como identificar ideas principales, la reformulación y la organización de la información. Entonces, primero, la identificación de ideas principales. Esto normalmente lo hacemos nosotros mucho en las lecturas cuando hacemos el subrayado. Tratamos de identificar ideas principales de los textos. Vamos a ver qué nos dice esta primera opción o esta primera estrategia de la identificación de ideas principales. Entonces, leer o escuchar atentamente un mensaje y hacerse unas preguntas clave. ¿Cuál es la idea central? ¿Qué información es secundaria? Miren que esto de alguna forma es clasificar la información, clasificarla en ideas principales y en ideas secundarias y subrayar las palabras clave. Esto sí es importante porque dentro de un discurso hay palabras clave que nos va dando, digamos, la capacidad de captar la esencia del mensaje. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en los artículos académicos o científicos.
Un artículo académico científico publicado en revistas indexadas normalmente al empezar trae obviamente pues el título del artículo, trae lo que se llama un abstract, un resumen, normalmente entre 250 palabras, 30 palabras, y luego tú tienes que poner unas palabras clave. Son palabras puntuales que van a quien lea el abstract, y las palabras clave va a tener de entrada una idea general de lo que le va a plantear todo el artículo. Entonces, si lees un artículo sobre el cambio climático, por ejemplo, la idea principal puede ser: el calentamiento global es causado por la actividad humana y requiere medidas urgentes. Ahí podría estar la idea principal de todo lo que nos viene a decir un artículo sobre este tema. Por ejemplo, segundo o segunda estrategia, usar palabras clave y frases cortas. Entonces, en lugar de repetir todo el contenido de un texto o de un mensaje, es extraer los términos clave, evitar los detalles que son irrelevantes, innecesarios o redundantes, y explicaciones muy extensas, ¿cierto? Ahí vamos aplicando todo el tema de la capacidad de sintetizar la esencia de la información. Ejemplo: un reporte extenso sobre economía puede reducirse a: el PIB creció un 3% debido a la inversión extranjera y el aumento del consumo interno. En otras palabras, ¿cómo podemos, digamos, explicar este ejemplo? Si en una reunión un economista ha elaborado un informe extenso, digamos, de 250 páginas, ¿cierto? Digamos, para que la reunión sobre el informe no se extienda mucho, simplemente aquel que está exponiendo el informe puede extraer la idea central o la piedra angular, si se quiere, del informe, y es esta. El informe, en el fondo, ¿qué concluye o qué dice? Que el PIB creció un 3% debido a la inversión extranjera y el aumento del consumo interno. Ahí está, digamos, la conclusión central de un informe de 250 páginas. Eso es tener capacidad de síntesis, sintetizar la información en unas pocas líneas. Ya con esta información, quien lo vaya a leer detenidamente, pues tendrá como clave de lectura estas líneas o esta síntesis que se ha hecho de un informe. Bien, tercero, reformular con las propias palabras. Esto recuerden que lo vimos en la clase de tipos de escucha y escucha activa, que esto es importante reformular con las propias palabras. Entonces, no se trata solamente de copiar fragmentos, sino de hacer una comprensión, esto es muy importante, y expresar la información con lenguaje propio. Esto, en otras palabras, se llama parafrasear. Y el parafraseo no necesariamente es copiar el texto como tal, sino que yo capte la esencia del texto, ¿cierto? Y captando, comprendiendo, aprendiendo la esencia del texto, yo lo puedo reformular en mis propias palabras. Eso es lo que se denomina también el parafraseo. La paráfrasis es una herramienta útil en este proceso. Ejemplo: el texto original. El lenguaje es un sistema de signos que permite la comunicación humana. Textual. En una síntesis, ¿cómo quedaría este texto original? El lenguaje es un conjunto de signos usados para comunicarnos. Miren que ambos textos, tanto el original como la síntesis, conservan la esencia del mensaje. Conservan la esencia. Simplemente que en la síntesis se hizo de manera más corta, ¿cierto? Menos extensa, y se comunicó lo mismo. Esto es una forma de aplicar otra estrategia de capacidad de síntesis, como reformular en las propias palabras o usar la paráfrasis o el parafraseo. Esto también algunos estudiantes lo hacen y lo hacen muy bien. Usar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes. De hecho, ustedes esto es lo que van a hacer en el primer trabajo evaluativo de la materia. Es un texto que es un texto de audio en un podcast. Ustedes lo van a sintetizar
en un esquema, en un mapa conceptual, en un mapa mental, en un árbol de problemas, en una línea de tiempo, en lo que ustedes quieran, ¿cierto? Ahí van a sintetizar la información de un podcast que dura alrededor de 10 minutos. Entonces, organizar toda esta información que van a escuchar, ¿cierto? La van a organizar de manera visible, de una manera visual. Y esto ayuda a captar la esencia del mensaje. Entonces, técnicas como el método Cornell o los diagramas de flujo pueden ser útiles. Estos son unos métodos, sin embargo, digamos, para no enredarnos con esto, eh, los esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales son muy útiles para organizar la información de manera visual. Entonces, ejemplo, para un libro de 300 páginas, un mapa conceptual con los temas principales facilita la síntesis de su contenido. Esto último, por ejemplo, cuando yo era estudiante, yo lo hacía mucho. Yo solía, cuando me tocaba leerme algunos libros, obviamente no muy extensos, libros aproximadamente de 150 páginas, yo normalmente iba haciendo un esquema del libro. ¿Cómo lo hacía? Yo iba siguiendo la misma estructura del libro. Es decir, si el libro estaba, digamos, estructurado en capítulos y los capítulos en subtemas, yo seguía la misma estructura, hacía un mapa conceptual o un esquema del primer capítulo con sus respectivos subtemas según lo traía el libro. De esa manera iba sintetizando y esquematizando la información. Entonces, un libro de 150 páginas yo lo podría esquematizar aproximadamente en unas 20 o 25 páginas. Mire que ahí se sintetizó de buena manera la información. Yo lo solía hacer cuando estudiaba, aparte que me daba la capacidad de hacer una buena comprensión del texto. Eso es un trabajo que puede ser un poquito dispendioso, pero es muy útil a la hora de sintetizar y de aprender y comprender el tema de los textos. Bueno, ahí les dejo, por ejemplo, esta estrategia. Aplicar la técnica de las 5 W, ¿cierto? Who, what, when, where, we, what. Responder a esas preguntas permite reducir información sin perder lo esencial. Ejemplo, ¿cuáles son esas 5 W? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? Esas son who, what, when, where, why y who, ¿cierto? Ahí están las 5 W. ¿Quién? Entonces, vamos al ejemplo. ¿Quién? Unos científicos que han descubierto una nueva cura. ¿Cuándo? Esta semana. ¿Dónde? En un laboratorio en Estados Unidos. ¿Por qué? Para combatir una enfermedad. ¿Cómo? Mediante pruebas con nuevas moléculas. Síntesis de estas 5 W. ¿Cómo sintetizamos las respuestas dadas a las 5 W o a las 5 preguntas? Científicos de Estados Unidos han descubierto una cura mediante pruebas con nuevas moléculas. Listo. Bien. Estas preguntas que le hemos hecho a un texto, obviamente son preguntas que le hacemos a un texto, ¿cierto? Las sintetizaron en línea y media. Entonces, eso es una muy buena táctica o una muy buena estrategia a la hora de hacer síntesis de un texto. Aplicar las 5 W. Practicar con ejercicios de resumen, muy importante, eso también es muy importante, leer artículos, capítulos de libros o noticias y escribir un resumen entre 3 y 5 líneas. Entonces, y comparar con el texto original para hacer una verificación que no se perdió la información clave o esencial. Aquí les traigo el ejemplo en la diapositiva. Texto original: las redes sociales han revolucionado la forma en que las personas se comunican, permitiendo interacciones en tiempo real, acceso a información instantánea y la creación de comunidades virtuales. Es el texto original. ¿Cómo podríamos sintetizarlo con ejercicios de resumen? Podría quedar así. Las redes sociales transformaron la comunicación con interacciones en tiempo real y acceso inmediato a la información.
Entonces, un texto de aproximadamente 3 líneas quedó sintetizado en un poco menos de 2 líneas. Ahí podríamos aplicar el tema de resumir la información. Hacer ejercicios de Twitter o elevator pitch. Este me gusta mucho, es importante. Entonces, no sé si algunos de ustedes usan la red social antiguamente llamada Twitter o X. Yo normalmente uso la red social X, antiguamente Twitter. Yo no uso la versión premium, no la uso. Yo normalmente no uso la versión premium, uso la versión gratis. Entonces allí solamente usted tiene aproximadamente 280 caracteres para escribir un mensaje. Entonces, para usted postear un mensaje en 280 caracteres, tiene que sintetizar la esencia de la información y poderlo escribir. Entonces, es una forma buena de ejercitar la capacidad de síntesis. O imaginar también que usted solo tiene 30 segundos para explicar un tema a alguien importante. Entonces, el profesor ha dado la clase en aproximadamente 1 hora y 15 minutos y el profe te dice, resúmame la clase en 5 minutos. Es un buen ejercicio también de capacidad de síntesis. Entonces, ejemplo, explicación extendida. Las máximas conversacionales de Paul Gris establecen que para que la comunicación sea efectiva debemos ser claros, dar la cantidad adecuada de información, ser veraces y mantenernos en el tema. Síntesis según Twitter o la red social X. Grace propuso que una comunicación efectiva requiere claridad, precisión, veracidad y relevancia. Ahí está la síntesis del primer texto, sin traicionar la esencia de lo que se dice en el texto original. Esto es una muy buena táctica, una muy buena estrategia para practicar la capacidad de síntesis. Aplicar la regla de los 3 niveles, esta también es muy buena. Entonces, empecemos por esto. Usted leyó un texto y lo quiere aprender y sintetizar. Explique el texto, un concepto o el texto en una página. Luego que usted haga el texto en una página, le voy a proponer no reducirlo a un párrafo, redúzcalo a media página, por ejemplo. Puede ser. Y después de reducirlo a media página, redúzcalo a un párrafo. Ahí tendríamos la regla de los 3 niveles. O puede hacer esa también. Explique el tema en una página, luego redúzcalo a un párrafo y luego resúmalo en una sola oración. Sin usted traicionar y sin violar o transgredir la esencia del mensaje original. Ejemplo, nivel 1, escribe un resumen detallado sobre el impacto del calentamiento global. Nivel 2, reduce el contenido a un párrafo clave. Tercero, el calentamiento global es causado por actividades humanas y genera cambios climáticos extremos. Ahí sería entonces cómo podríamos hacerlo. Usted lo puede hacer de esta manera o como yo también le sugerí. Una página, un párrafo y luego, perdón, una página, luego media página y luego un párrafo. También lo podría hacer así, para hacer la capacidad de síntesis. Y aquí, estudiantes, entonces, como siempre, les pongo las referencias bibliográficas que se han utilizado para montar la clase. Estudiantes, recuerden entonces que en el momento en que esta clase sea subida al campus virtual, adjunta a esta o contigua a esta va a estar una actividad relacionada con la clase para que ustedes ejecuten y puedan asimilar y asumir los conceptos de la clase. Estudiantes, para todos ustedes, nuevamente un cordial saludo y nos vemos en una próxima ocasión.